Hola, bienvenidos al seminario. Hoy tenemos a Lalo Flores de la Facultad de Ciencias que nos va a hablar de teoría de espectros en topología algebraica. Gracias, Lalo, por venir. Bueno, pues gracias por invitarme a dar esta plática. Voy a hablar de espectros, como bien dijo Roberto, en topología algebraica. Hay otros espectros en geometría algebraica, en análisis, pero estos son otros. Me parece que se pueden relacionar, pero no voy a hablar de eso. Y lo que quiero hacer es empezar primero por el grupo fundamental, grupos de homotopía, homología, cohomología, para poder llegar a la noción de espectro, que es bastante sencilla, pero resulta ser una herramienta muy poderosa para estudiar muchas cosas que conciernen a la topología algebraica. ¿Está prendido? Sí, está prendido. El otro. Pero no. Entonces, bueno, quiero empezar por el grupo fundamental. Entonces, aquí me estoy refiriendo a un espacio topológico basado. Eso quiere decir es un espacio X con un punto escogido, X0. Y aquí estoy definiendo el espacio de lazos, que son funciones continuas del círculo, pensando el círculo metido en los números complejos, tal que el 1 va a X0. ¿No? Entonces, aquí está el círculo, aquí está el 1, y gamma cae en X, aquí está X0, y es un lazo. Entonces, se puede definir el primer grupo de homotopía, o en otras palabras, el grupo fundamental basado en X0, como los lazos basados en X0, módulo homotopía que respeta el punto base. Entonces aquí, por ejemplo, este lazo es equivalente a este otro, porque puedo dar una homotopía que me deforme uno en el otro y que me deje fijo el punto X0. Y la estructura de grupo viene de concatenar. Es decir, si yo tengo un lazo, por ejemplo este gamma, y tengo otro lazo, beta, entonces puedo formar la concatenación gamma y beta, que sería avanzar con gamma y luego avanzar con beta. Eso es un lazo basado en X0. Entonces eso da un grupo. Se puede pensar de manera diferente el grupo fundamental y eso nos va a permitir definir los grupos de homotopía para esferas de dimensión superior. Esta otra manera es muy sencilla. Voy a tomar las clases de homotopía basadas que van del círculo en el espacio otra vez, como espacios basados. Aquí el 1 va a X0 y aquí estoy usando la misma notación para la concatenación. Esta operación de aquí de estos dos espacios es el producto cuña de dos espacios, que quiere decir tomar uno de los espacios y el otro y pegarlos por un punto. Es S1, S1 y este espacio completo sería la cuña. Solo los estoy agarrando por un punto. Entonces, esta operación lo que está haciendo es tomar aquí el círculo y lo que estoy haciendo es estoy identificando estos dos puntos y estoy cayendo en el espacio X donde ya tengo la concatenación. Y bueno, ¿cómo se define esta F cuña G? Pues si F iba del círculo en X, aquí está la F en esta parte de arriba y aquí está la G en la parte de abajo. Entonces, estoy definiendo una nueva función por partes en cada
parte del espacio cuña a partir de las funciones en el círculo. Y bueno, se puede probar que esto nos da otra vez el mismo grupo. Este punto de vista es útil porque nos permite pasar a una dimensión mayor de manera muy directa. Aquí ya voy a obviar los puntos base y la operación. Lo que está pasando es que estas serán esferas de dimensión 1 y lo que puedo hacer es tomar aquí una esfera, por ejemplo de dimensión 2, y lo que estoy haciendo es colapsar un ecuador. Entonces, por ejemplo, esto sería para pi2. Que es exactamente la misma idea que la del grupo fundamental, pero con esferas de dimensión superior. Y esta sería la concatenación de esferas. Resulta que pi2 es abeliano para... Bueno, pi(n) es abeliano para n mayor o igual que 2. Y eso a lo mejor se puede reflejar un poco en el hecho de que pues en pi1 teníamos lazos que tienen dirección. Aquí ya tenemos esferas que no tienen una dirección preferida. Y bueno, hay un argumento donde si se define esto a través de cuadrados o de cubos, se puede deformar dentro del cubo los cubos de adentro para ver que la operación de hecho es abeliana. Entonces, bueno, podemos definir así pi(n), e intuitivamente lo que hace es que está midiendo hoyos de dimensión n en el espacio, ¿no? Por ejemplo, con el grupo fundamental, si hay un hoyo, y aquí tengo el punto base, entonces lo puedo rodear y no puedo contraer el hoyo. Si este hoyo fuera, digamos, de dimensión 2 y lo rodeo con una esfera, tampoco la puedo contraer. Entonces estamos midiendo hoyos de dimensiones superiores cada vez más altas. Ahora quiero pasar a homología. Voy a definir tal cual la homología de manera rápida. Igual todo esto quiero hacerlo un poco dando ideas, sin irme mucho a los detalles formales. Aunque bueno, sí voy a dar toda la definición de homología, pero lo importante es como tener en la cabeza qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí el toro como X, entonces voy a definir el simplejo de dimensión n como la cerradura convexa de los n más 1 vectores canónicos en Rn más 1. Por ejemplo, en R2, aquí está el L1 y aquí está el E2. ¿Cómo lo voy a hacer en R3? La cerradura convexa va a ser un triángulo aquí medio inclinado y relleno. ¿Sí? Es una manera de definir un triángulo de dimensión n. Y voy a pensar en todas las posibles funciones que van de este triángulo en el espacio. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy montando aquí este triángulo en el espacio. Y estoy formando un grupo abeliano a la fuerza. Estoy tomando todas esas funciones y estoy definiendo cómo sumarlas de manera formal. Va a haber un operador, que es el operador de frontera, que me va a permitir pasar de una de estas que se llaman cadenas. Me va a permitir pasar de una cadena de dimensión n en una cadena de dimensión n-1. Y lo que tenemos que pensar en esto es que literalmente nos está dando la frontera. Si yo tomo una de estas, por ejemplo la frontera va a ser pues lo que pensamos que es la frontera.
Entonces estamos montando triángulos de dimensiones arbitrarias en el espacio y estamos tomando sus fronteras. De esta manera podemos definir una sucesión de grupos abelianos con morfismos, cada vez reduciendo más la dimensión. Y bueno, esta condición es importante. Noten que tomar la frontera de la frontera, pues intuitivamente debería de ser nada. Y de hecho, si pasa, no estoy definiendo el operador frontera aquí porque pues, no lo vamos a usar. Se define como una suma formal alternada de las caras del simplejo. Y esta condición de que tomar la frontera de la frontera nos dé nada, nos va a permitir aquí tomar cocientes en cada grado. Entonces, así es como se define la homología singular en grado N. Por ejemplo, el H2 sería tomar el kernel de este operador frontera 2 módulo la imagen del operador frontera 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Por ejemplo, creo que es más fácil para el H1. Podemos empezar por analizar quién es la imagen de delta 2. Entonces, la imagen de delta 2, pues, van a ser sumas formales de cadenas de dimensión 1. Entonces, por ejemplo, este lado es una cadena de dimensión 1, esta también y este también, y la suma la pensamos como estas tres al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir que sea la imagen de una cadena de dimensión 2 bajo la frontera? Pues quiere decir que podemos rellenar lo que está dentro de esto con una célula de dimensión 2, porque estamos tomando la frontera de una célula. Y todas esas no las queremos porque estamos haciendo el cociente. Es decir, me estoy deshaciendo de todas las cosas de este estilo que yo pueda rellenar. Esas no me importan en el grupo. Entonces, las que sí me importan son las que no puedo rellenar. Por ejemplo, una que le dé la vuelta aquí. No hay una célula que pueda rellenar, entonces está vacío. Bueno, no es relleno, pues, es C1 por C1. Entonces, la homología me está midiendo otra vez hoyos de dimensión n. Entonces aquí el H1, lo que yo puedo rodear y rellenar no lo quiero en el grupo, y lo que puedo rodear y no rellenar sí se queda en el grupo. ¿Okay? Entonces la idea es homología, otra vez mide hoyos. Ahora, no voy a dar ninguna interpretación geométrica de la cohomología. La voy a mencionar rápido nada más. Quiero que vean, la definición de homología es: empiezo con los simplejos, tengo frontera, tengo una sucesión y tomo kernel por imagen en cada grado. En cohomología es lo mismo, le puse co en rojo para que lo que esté en rojo realmente sea el cambio que hay. Es igual, empiezo con los simplejos, hay un operador de frontera que es el mismo, tengo el operador de... Uy, se me olvidó eso. Ah, no. Ok, tengo el mismo complejo de cadenas, el mismo de antes, tomo fronteras, y antes de tomar cociente, que es ahí donde encontrábamos la homología, lo que voy a hacer es tomar todas las posibles funciones de este grupo abeliano en R, puede ser un grupo abeliano, y eso me da otro grupo. Cuando aplico ohm, el funtor ohm, a esta sucesión, se me voltean las flechas y ahora va hacia arriba. Y ahora a este complejo, si le tomamos kernel por imagen,
obtenemos la cohomología singular con coeficientes en R. Sí, entonces la cohomología tiene coeficientes diferentes para cualquier anillo, y la homología, como estamos tomando el grupo libre abeliano en estos generadores, entonces estos de hecho son z módulos libres, entonces los coeficientes son z. En la cohomología tenemos coeficientes R. ¿Okay? Este objeto es algebraicamente muy útil, pero geométricamente al menos en la cohomología singular no es directo ver nada geométrico. Se pueden tratar de hacer muchas cosas algebraicas, y sobre todo lo que diferencia la cohomología singular de la homología singular es que podemos sumarlos todos y obtener un anillo que se llama el anillo de cohomología, y eso es una herramienta todavía más fina para detectar propiedades topológicas de los espacios que estamos estudiando. Ahora, voy a centrar todo lo que sigue en homología, pero también hay la parte dual para cohomología. Hay parejas buenas, esta terminología es bastante usada, y la usa Hatcher en su libro, y una pareja buena se define como un espacio y un subespacio que va a ser cerrado y que tiene una vecindad que se retrae por deformación al subespacio. Es decir, por ejemplo, no sé, otra vez, mentor, pues aquí hay un subespacio cerrado y tiene una vecindad que es hacerlo un poco más gordo, que podemos retraer por deformación al subespacio. Esas son parejas buenas, o sea que localmente están bien comportadas con respecto a deformación. Y para esas parejas se tiene que la homología relativa es isomorfa a la homología reducida del cociente. ¿Qué es la homología relativa? Pues la homología relativa lo que hace es que tenemos un espacio X y un subespacio A, y básicamente lo que sucede es que la frontera de nuestras cadenas vive ahí adentro. Eso tiene de relativo. Estamos pensando en la homología, pero queremos que la frontera se quede ahí adentro. Y homología reducida es, piénsalo, exactamente igual a la homología no reducida, o sea, la que definí. Lo único que sucede es que estamos haciendo que el H0 ya no cuente una componente con exámenes. Es bueno para hacer cuentas. Pero bueno, lo que esto dice es que la homología relativa realmente para parejas buenas sí es como cocientar el espacio y tomarle homología a eso. Y bueno, la homología relativa se define con ese complejo de cadenas. Tenemos las cadenas en todo X y nos estamos deshaciendo de las cadenas en otro. Y tomamos la sucesión adecuada y tomamos kernel por imagen. Entonces, cuando piensen en homología relativa, que es de lo que voy a estar hablando, piensen que están tomando el cociente por A, porque lo voy a hacer para parejas buenas, todo lo que sigue. En realidad lo voy a hacer para parejas CW, como defino aquí, que va a ser un complejo CWX y un subcomplejo, que va a ser, por definición, un subespacio cerrado, que va a ser unión de células de X. Por ejemplo, si este es mi espacio X,
Este subespacio va a ser cerrado y lo tomará como este. Y es unión de células porque tiene el palito y estos dos puntos. Esas son las células. Entonces esto va a ser una pareja buena. Una pareja CW. Y bueno, lo que resulta es que las parejas CW son buenas parejas. Entonces voy a estar hablando de parejas CW en todo lo que resta de la plática. Porque son bien comportadas y porque nos permite tener una imagen mental un poco más clara de lo que estamos haciendo con la homología relativa. Ahora voy a pasar a un paso un poco más general, que son las llamadas teorías de homología extraordinarias o generalizadas. Entonces, lo que son las teorías de homología extraordinarias, pues es notar lo siguiente. Los HNs relativos toman una pareja y nos dan un grupo abeliano. Entonces va de la categoría de complejos CW, que son parejas, en grupos abelianos. Y bueno, es un funtor porque si tenemos una transformación de una pareja en otra, entonces eso nos va a inducir un morfismo en homología. Entonces, si podemos comparar los espacios, podemos comparar su homología. Entonces, lo que hacen las teorías de homología extraordinarias o generalizadas es abstraer la noción de que tenemos una colección de funtores que cumplen ciertas propiedades importantes, de las cuales se pueden deducir muchas propiedades de los espacios. Entonces, bueno, aquí le llamé diferente, pero es la misma categoría, espacio, pareja CW, pareja CW. Entonces, bueno, la homología nos da una colección de funtores. Entonces, una teoría de homología generalizada o extraordinaria va a ser una colección de funtores, igual, de la misma categoría en la misma, junto con este morfismo frontera, que va a ser natural en el sentido de categorías. Este morfismo frontera es importante y se ve sospechosamente igual a los morfismos de frontera de antes, pero es diferente. Este sale de la sucesión exacta larga en homología. Entonces, bueno, esto es formal, no lo piensen mucho por ahora. Y la homología tiene coeficientes. Lo que pasa con homología singular es que el HN de un punto es 0 si n es distinto de 0. Eso se prueba. Y el HN, el H0 de un punto no. Entonces, aquí tenemos todos los grupos de homología, los ENs, y los podemos sumar. Es extraordinaria o generalizada porque no estamos pidiendo que el HN de un punto sea 0 para todas las n's. Estamos permitiendo que un punto tenga homología no trivial en dimensiones superiores, lo cual es un poco raro. Pero bueno, si queremos alguna noción de coeficientes, que sería el H0 de un punto, pues como los demás son diferentes, los sumamos y se le llama el grupo de coeficientes. Ahí el vacío es un punto. E menos 1, A como vacío es un punto. Es una pareja no, es que sí, es un detalle. A módulo del vacío. Pues aquí es el conjunto vacío tal cual. Es el conjunto vacío. Ok. Sí.
A módulo el vacío en este contexto es A más. Eso quiere decir A unión disjunta un punto. Eso es porque porque un cociente lo puedes ver como un espacio de adjunción. Si yo quiero hacer A módulo B, entonces puedo incluir B en A, mandar B a un punto, y cuando tomo el espacio de adjunción de A con un punto, cocientando por estas funciones, obtengo A módulo B, o sea, está colapsando B a un punto, ¿no? Es el push out. Entonces, si tengo aquí el vacío, aquí hay un único morfismo, y aquí lo que resulta es A unión un punto agarrados por nada. Entonces queda A unión disjunta un punto. Es muy raro esto, pero bueno, en este contexto es como usual. Y sirve porque esta notación de A con el vacío se usa para la homología de A nada más, sin pensarlo como pareja. Entonces, de hecho, hace que A sea un espacio basado. Entonces, bueno, una teoría de homología extraordinaria va a ser una colección de funtores con este morfismo especial, donde esta suma directa recibe el nombre de grupo de coeficientes, y las condiciones que va a cumplir van a ser los llamados axiomas de Eilenberg-Steenrod, que son cosas que cumplen la homología, que uno prueba que la homología singular cumple, que son cosas importantes. Por ejemplo, que mapas homotópicos van exactamente a la misma función en homología como allá. Si esta fuera una equivalencia homotópica, entonces este mapa sería igual. Hay exactitud. Esta es la asociación exacta larga que uno descubre en homología para la pareja. Y aquí está el morfismo este de frontera que les mencionaba. Aquí ya estoy obviando que esto es A con el vacío. Hay escisión, que es que si yo tengo un espacio X, el subespacio A, y tengo además algo ahí adentro que se llama U, que cumple que su cerradura está contenida en el interior de A, entonces puedo quitar U. Eso es escisión. Lo quito y me da homología igual. Es decir, si quito U, tanto de X como de A, pues tiene sentido porque U está contenido en A, contenido en X. Entonces, calcular la homología de la pareja de XA es lo mismo que de XA, pero sin U. Lo puedo quitar. Y también la aditividad, que si tengo una unión disjunta de espacios topológicos, entonces la homología va a ser la suma directa de las homologías. Todas son propiedades que cumple la homología singular, y para generalizarlo a una teoría de homología en general, pues pedimos que cumpla estas propiedades. Y aquí es lo que yo comentaba hace rato, que si se incluye el axioma de la dimensión, es decir, que la homología de un punto sea trivial para n distinto de 0, entonces la teoría de homología se llama ordinaria. Lo único que tiene de extraordinario es que pues, la homología de un punto no va a ser trivial siempre. Estamos permitiendo que eso suceda. Y bueno, las teorías de cohomología extraordinarias y generalizadas se definen de manera similar, con una colección de funtores contravariantes que cumplan propiedades. Entonces hay propiedades que cumplen las teorías de homología generalizadas, que es que si tienen el mismo grupo de coeficientes y son ordinarias, o sea, su homología de un punto es trivial para n distinto de 0, entonces de hecho van a ser isomorfos. Y eso es pues bastante poderoso, y sale como corolario que la homología singular, simplicial y celular pues van a ser todas isomorfas, que son las homologías que uno estudia pues, por primera vez, que es lo normal, diría yo.
Y bueno, hacerlo explícitamente no es corto, pero si nos vamos por esta generalidad, en realidad sale pues, como corolario. Es una de las ventajas de hacer este tipo de cosas. Ahora que hay algo que va a surgir después también. Y para eso tengo que decir qué es la suspensión reducida de un espacio. Entonces, la suspensión reducida de este espacio basado se denota así. Y lo que es tomar el producto con el intervalo y hacer cierta relación de equivalencia. Lo que está pasando es que yo tengo aquí el cilindro, aquí está X, aquí está el intervalo, y lo que estoy haciendo al pasar al cociente es identificar estas tapas. Y por aquí andaba el punto base de X, que se llama X0. Y cuando yo tomo el producto con el intervalo, me fijo en todo este rayo. Esta es la suspensión no reducida. Hacerla reducida quiere decir colapsar todo este intervalo a un punto. Algo así. O sea, no es una esfera, pero no lo puedo ver. Entonces, esa es la suspensión reducida. Y algo que sucede es que cuando tomo la homología de X, de la pareja de X y un punto, entonces eso es lo mismo que subirle un grado a la homología y suspender una vez. Y por inducción, eso es como suspender K veces y subirle K índices a la homología. Eso para cualquier tema. Sí. Entonces, esa es una propiedad importante y de cierta manera nos habla un poco como de estabilidad de la homología con respecto a la suspensión. Porque si suspendo, entonces nada más tengo que preocuparme por un grado más y me da lo mismo que si no hubiera hecho nada. Eso va a aparecer próximamente. Entonces, quiero darles unos ejemplos de teorías de cohomología. No voy a hablar de ninguno, pero es para evidenciar que no solo es como una generalización y ya, porque sí, y son símbolos que uno hace y ya. Realmente se aplica en muchas áreas, porque muchas cosas resultan ser teorías de cohomología. Por ejemplo, teorías de homología son la singular, la teoría de bordismo. La teoría de bordismo es, si yo tengo dos variedades, por ejemplo, S1, unión disjunta S1, y aquí S1, me pregunto por todas las variedades que pueden tener a esta como un lado de la frontera y esta como el otro lado. Una de ellas, un bordismo, sería una variedad que es como esto que le llaman unos pantalones. Entonces un bordismo es agarrar dos variedades y tratar de rellenar lo que hay en medio. Entonces, eso es bordismo de un punto. Se puede hacer bordismo para un espacio, tomando aquí una X y unas funciones. Resulta que el bordismo cumple los axiomas de Eilenberg-Stieltjes y da una teoría de homología extraordinaria. Bueno, ahora, teorías de cohomología hay muchas. Está la cohomología singular, está la cohomología de RAM, que es en topología diferencial tomar formas diferenciales, y los morfismos fronteras son los diferenciales de las formas diferenciales. Hay cohomología de Check, que es para cubiertas abiertas de un espacio, cohomología de gavillas, teoría topológica compleja, teorías de Morava, cohomología elíptica, cohomología de Bredon, muchas cosas. Esto es para acciones de grupo, esto tiene que ver con geometría algebraica,
Esto tiene que ver con haces vectoriales y así. No voy a decir nada de la categoría de homología. Y esto abre muchas ramas de estudio, como la homotopía cromática, homotopía motívica. Hay muchas cosas que se pueden hacer y todas estas cosas se pueden estudiar así a través de la generalidad de una teoría de cohomología extraordinaria. Ahora, hay algo más geométrico a hacer que estudiar teorías de homología y cohomología generalizadas, que son algo abstractas en principio. Y eso es hablar de espectros. Y un espectro se define de manera muy sencilla. Va a ser una sucesión de espacios basados junto con mapas que van de la suspensión del xn en el xn más 1. Son continuos y ya. Eso es un espectro. Un morfismo de espectros se puede definir como una colección de mapas entre los xn's y los yns y tiene que conmutar este diagrama, que está bien porque habría que respetar la estructura del espectro de alguna manera. Este xin está aquí abajo, este eta n es el mapa de estructura del espectro y y los tengo que conectar de alguna manera. Se puede definir lo que es el grupo de homotopía de un espectro. Entonces, para eso quiero decir rápido que es un colímite, o qué pensar con un colímite de espacios y de grupos abelianos. Entonces, si yo tengo una sucesión de esta forma, de espacios topológicos basados, infinita, entonces podemos pensar que el colímite es el espacio que está al final. Esa es como la intuición que quiero tomar. Por ejemplo, ¿qué tal que xy es la esfera de dimensión i? Entonces, aquí tengo S0, lo incluyo en S1, lo incluyo en S2, etc. Entonces, lo que tengo aquí son dos puntos que estoy incluyendo en el círculo, que estoy incluyendo en la esfera, y así sucesivamente. Y lo que pasa aquí es que el colímite es la esfera de dimensión infinita. O sea, es como hacer este proceso y continuar hasta el infinito, y es como el espacio al final. ¿Okay? El colímite es un concepto de teoría de categorías que se puede hacer en cualquier categoría. No es tan corto de definir, pero esto es lo que quiero que piensen. Y pasa de manera similar para grupos abelianos. Si yo aquí tengo grupos abelianos, el colímite va a ser como el grupo que está al final y que preserva la mayoría de las propiedades de los grupos que están en esta sucesión. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando ahí es que si yo tengo un espectro, entonces puedo definir ciertos mapas y tomar el colímite de esos mapas. Entonces, ahí tengo el pi k más n del xn. Eso quiere decir que tengo una función de la esfera de dimensión k más n en el espacio xn. Y esta función puedo pasar a la suspensión y la suspensión de una esfera es la esfera de dimensión siguiente. Por ejemplo, aquí literalmente x era el círculo
hice el producto con el intervalo y luego colapsé las tapas y me queda algo que se parece a una esfera. Entonces esto es como una esfera de dimensión 1 más. Entonces ese mapa me permite pasar de este grupo en este grupo, y luego con el mapa de estructura, al componer, obtengo una función de la esfera S camas n más 1 en el xn más 1, que es este grupo de aquí. Entonces los mapas de estructura me permiten irme moviendo con respecto al índice, tanto del espacio como de las esferas que estoy tomando, y tomar un colímite. Entonces, fíjense que la K aquí no está variando para nada. Entonces, si tomo el colímite de esta cosa, así se puede definir el késimo grupo de homotopía estable de un espectro. Lo que está midiendo son las propiedades que se mantienen en el diagrama, es decir, en el diagrama de grupos. Lo que va a ver este grupo son propiedades que no se quedan en un paso, en una cantidad finita de pasos, se quedan en toda la sucesión de grupos. Entonces está midiendo propiedades homotópicas que se preservan en todo el espectro. De ahí también puede pensarse que viene la palabra estable. Y esta condición es solo para no tener aquí pis negativos, porque no existen. No hay el pi menos 1 de un espacio. Pero lo que sí podemos hacer con los grupos de homotopía estables es que la K aquí sea negativa. Sí podemos definir el pi menos 1 de un espacio, de un espectro. Y bueno, una equivalencia estable entre dos espectros, esto quiere decir que está en la categoría de espectros, va a ser un morfismo de espectros, como antes, que va a inducir isomorfismo en los grupos de homotopía estables en todos. Y bueno, pues la teoría de homotopía estable es estudiar espectros hasta equivalencia estable. Es estudiar colecciones de espacios que queremos que se comporten homotópicamente igual cuando vamos moviendo el índice tanto en homotopía como en el índice del espacio. Porque si ven aquí la diferencia es constante, ¿no? Es K. Aquí hay un diagrama de un libro que es una representación visual de los grupos de homotopía estables. El pi0 estable es el colímite del pi, aquí había K, es pi n más K más nada, del xn. Entonces aquí el índice va igual. Si se fijan, aquí está el pi0 del espectro X, y aquí está la asociación pi0x0, pi1x1, pi2x2, y entonces lo que está al final es el pi0. El pi menos 1, pues se mueven los índices, empezamos en el pi0 del x1, luego pi1 de x2, etc. Es una representación visual útil. Y bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Está falta un minuto para sacar esto. Te quedan 10. Ok. Bueno, entonces, quiero ver unos ejemplos de espectros. Para un espacio se puede definir el espectro de suspensión. Y el espectro de suspensión no va a ser más que, ok, yo tengo un espacio y lo empiezo a suspender. Ese es el espectro de suspensión de un espacio. Y los mapas de estructura, pues yo quiero que haya una función que va de la suspensión de este espacio en el que sigue. La suspensión de este espacio es suspensión de suspensión doble de X y tiene que caer en suspensión 3 de X. Y es casi la identidad, ¿no? Digo casi porque aquí es algo técnico que la suspensión de un espacio es más útil definirla como algo que se llama el producto Smash de X con el círculo, y para ver asociatividad con ese producto hay que pasar por un homeomorfismo. Entonces por eso pongo ahí, no exactamente identidad, pongo homeomorfismo, pero piensen que es la identidad.
Ahora, el espectro esfera es el espectro de suspensión de S0, que es justamente este diagrama que escribí aquí. Empiezo en S0, luego suspendo una vez, me queda S1, suspendo otra vez, me queda S2, y me queda este espectro. Y si tomo los grupos de homotopía estables de ese espectro, a eso se le llama los grupos de homotopía estables de las esferas, y se denotan de esta manera. Los grupos de homotopía estables de las esferas son importantes porque, bueno, aquí hay unos primeros cálculos de los primeros grupos de homotopía estables de las esferas. Z, Z2, Z2, Z24. No es fácil, de hecho no se conocen todos, es un problema abierto. Y tampoco se conocen los inestables, que son los normales. Entonces, eso es un problema abierto importante, que no se saben cuáles son todos los grupos de homotopía de las esferas. Y los estables, aunque son, entre comillas, más fáciles de calcular, tampoco se conocen. Aquí hay un diagramita que saqué de la página NCATS-Lab, donde están los grupos de homotopía estables de las esferas. Entonces Z, Z2, Z2, Z24, 0, 0, Z2, Z2, 140, Z2, 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 etc. O sea, yo no veo ninguna regularidad ahí, ¿no? Y o sea, realmente es para que vean que sí es difícil. Y bueno, los espectros son interesantes por sí mismos, permiten definir objetos de dimensión negativa sin tener acceso a espacios de dimensión negativa. ¿Por qué? Porque podemos definir algo que se llama el espectro de desuspensión de un espacio, y lo que es tomar el espectro de suspensión y esperarme a definirlo. Unos cuantos pasos pongo punto, 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 y luego empiezo el espectro de suspensión. Puedo definir el espectro menos D esférico como el espectro de desuspensión de la esfera de dimensión 0, y eso es, me espero unos cuantos pasos de pasos, y luego empiezo S0, S1, S2, etc. Hay operaciones en espectros que se llaman cotensor y tensor. Este es el producto Smash del que les hablaba, pero ya no puedo decir bien qué es por el tiempo. Y salen como casos particulares suspender un espectro, que es suspender todos los espacios del espectro, y tomar lazos de un espectro, que es tomar lazos en todos los espacios del espectro. Y resulta que se tienen estas equivalencias estables. Es decir, si yo tengo un espectro X, tengo X1, bueno, X0, X1, X2, etc. Los lazos del espectro es tomar el espacio de lazos de X0, tomar el espacio de lazos de X1, tomar el espacio de lazos de X2, etc. Y esto que escribí aquí se llama el shift. El shift menos 1 es recorrer a la derecha. Entonces este es omega X, este es X. El shift menos 1 va a ser, ok, pongo un punto y luego empiezo el espectro. Pues resulta que tomar lazos y recorrer el espectro son lo mismo hasta equivalencia estable. Y tomar suspensión es lo mismo, aquí pongan en lugar de lazo suspensión. Y el shift 1 es hacia la izquierda, empiezo en X1, X2, así. Pues resulta que tomar lazos es como recorrer el espectro y tomar suspensión es como recorrerlo al otro lado. Y si recorro a la derecha y luego a la izquierda, pues regreso a lo mismo, ¿no? Entonces eso como que nos dice, y de hecho sale, que suspensión y lazos son inversos hasta equivalencia estable. Cual es como impresionante porque logramos definir una operación que desuspende un objeto. Entonces, bueno, por ejemplo aquí tengo este ejemplo, el espectro esfera es lo mismo que suspender los lazos del espectro esfera.
los lazos del espectro esfera es el shift menos 1, que de hecho es el menos 1 espectro esférico. Y lo suspendo. Como se tiene esto, la suspensión del S-1 es ese. S-1, ese espectro es un objeto que cuando suspendemos una vez, en el nivel 0 obtenemos ese 0. ¿No? O sea, realmente encontramos algo, un objeto que podemos suspender una vez y llegar a ese 0. Formalmente. Pero en el fondo, pues todo es nada más recorrer las cosas. Y bueno, con esto ya termino. ¿Qué tiene esto que ver con las teorías de homología y cohomología? Pues, si yo tengo un espectro E, este objeto lo defino como el pK estable de el X módulo A y le hago el smash con E. El smash de dos espacios se define como el producto cartesiano módulo la cuña. Es medio difícil de visualizar. Y lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando un espacio y estoy haciendo smash con todos los niveles del espectro. Y se pueden deducir los morfismos de estructura. O sea, este espectro tiene en nivel n el X por A smash con el espacio n. Esos son los espacios de este espectro. Y cuando tomamos sus grupos de homotopía estables, eso forma una teoría de homología extraordinaria. Y resulta que si yo empiezo con una teoría de homología extraordinaria, va a existir un espectro y un isomorfismo natural entre la teoría de homología y este objeto que definí, que es una teoría de homología extraordinaria, de tal forma que el espectro va a ser único hasta equivalencia estable. Es decir, si yo empiezo con una teoría de homología, puedo encontrar un espectro definido exactamente por esta fórmula que lo represente. Y esto se llama representabilidad de Whitehead. Y también hay representabilidad de Brown, que es para teorías de cohomología. Entonces, esto lo que dice es que estudiar teorías de homología y de cohomología es equivalente al estudio de espectros. Y podemos pasar de unos a los otros, ¿no? Porque si yo empiezo con un espectro, puedo tener una teoría de homología extraordinaria. Y si yo empiezo con una teoría de homología extraordinaria, puedo construir un espectro con esta misma fórmula. Entonces, de esta manera, el estudio de espectros yo pienso que es muy interesante por sí solo, pero además nos ayuda a estudiar cualquier cosa que sea una teoría de homología o de cohomología. Por ejemplo, todos los ejemplos que puse antes tienen su espectro. Y pues ya, gracias por su atención. ¿Hay preguntas para el expositor? Yo sí tengo preguntas. Primero diste un teorema bonito que dice que si dos homologías coinciden, que si una teoría de homología manda el punto al cero, entonces es ordinario, ¿no? O sea, coincide con la singular. Ajá, sí. Eso te implica igual que si dos teorías de homología extraordinarias coinciden en el punto, ¿son la misma? Algo así como O sea, si n de un punto es isomorfo a n' de un punto, sí, para toda n, ajá, sí, si son iguales. ajá, algo así como, ¿no? No, o sea, bueno, no tengo una prueba, pero Okay. mi intuición me dice que no. Porque Lo único que obtienes aquí es que los grupos de coeficientes de las dos teorías de homología van a ser iguales. Ajá, sí, claro, sí, obviamente, asumiendo que los grupos de Pero coeficientes son suyos. no creo que sea suficiente que los coeficientes en general, que son iguales, que las teorías sean iguales. Okay. Yo creo que no tengo un ejemplo, porque no me sé los Sí, no, grupos de coeficientes de varias teorías posible, como para compararlas,
Pero, no sé, para responder esa pregunta yo creo que sería útil buscar cuáles son los grupos de coeficientes de gordismo y los de tiro acá. Y bueno, quién sabe, creo que no se tendría que pensarlo más. Pero yo diría que porque parece como algo así como que el kernel vaya al cero y pues de ahí extraes información, ¿no? Bueno, no sé, yo lo pienso así. O sea, que el punto justamente, cómo se comportaba la homología en un punto, te determina cómo se comportan todos los demás, ¿no? Sí, creo que no. O sea, eso es como... Eso puede ser cierto para variedades. Porque hay homología local, ¿no? Sí, la verdad es mucho. Sí, Si en una variedad puedes definir lo que es la homología local. Ah, local. Local. ¿Qué entendiste? Local. Local. Sí, local. Y te permite definir orientación en una variedad topológica, de hecho. Pero, o sea, eso es porque las variedades pues tienen como mucha regularidad global, pero al menos con respecto a un espacio así súper en general. Pero no creo que en general sea algo que pase, pero no sé. ¿Tienes ejemplos igual de el teorema de representabilidad? Por ejemplo, para homología singular, ¿quién lo representa? Sí, es el espectro de Eilenberg-MacLane. Sí, el espectro es, a ver, este espacio es un espacio de Eilenberg-MacLane. Y lo que cumple es que el pi n de x es y cero en todos los demás. Entonces, ¿puedes definir un espectro con esto? Y bueno, evité esto en la práctica, pero para espacios suficientemente buenos, hay una función que te permite definir un espectro de manera equivalente, como esto. Estos son los mapas de estructura. Y si yo tengo el xn, lazos del xn más 1, me parece que es un isomorfismo entre el Eilenberg-MacLane n y los lazos del Eilenberg-MacLane n más 1. Bueno, son hay una equivalencia homotópica, una equivalencia débil, pero por el teorema de Weck es equivalencia homotópica. Entonces, bueno, puedes definir un espectro con esto, y la teoría de homología asociada a ese espectro es la teoría de homología singular. ¿Y cómo lo pruebas? Calculando el grupo de coeficientes. Entonces, usas la fórmula esta para x y bueno, lo que te va a salir haciendo la cuenta es que los EKs para k distinta de 0 van a ser z, y el EK, o sea, lo haces para z, es para z. Si no lo haces para g, te sale homología con coeficientes en g. Y en 0 te va a salir z, y entonces por la unicidad de las teorías de homología con respecto a los coeficientes, te va a salir que representa la homología singular. El espectro no es único que representa, va a haber varios, ¿no? Hasta equivalencia estable. O sea, en la clase de equivalencia pues hay muchos, pero este es uno que lo representa. Y una última duda, ¿siempre que escribiste sigma es suspensión reducida? Siempre. A mí no me convence que la suspensión reducida de la esfera sea la esfera de dimensión superior.
No, sí, o sea, esto no es la esfera. Incluso la esfera, la suspensión reducida de 2 puntos, no es la esfera, no es de segundo, ¿no? Sí, sí. Es la cuña de los círculos, ¿no? Aquí está ese cero. Ajá. Sí, ¿verdad? Producto con el intervalo. Sí, claro. Y este es el punto base, ¿no? Sí. Y luego, este lo pego con este. Ajá. Este lo pego con este. Sí. Ajá. Y luego lo que dije fue Ah, que todo esto lo contraes. ok. Ah, ok. Y cuando lo contraes, te queda esto. Ah, ok. Ya, no solo los 2 puntos. ¿Cómo? No, yo creí que solo unías los 2 puntos, las tapas. No. Ok. Este de hecho le llaman el generador aquí adentro. Ah, ok. Si contraes todo el generador. Ah, ok. Y lo mismo para esferas de dimensión superior. Ok. Gracias. Sí, tal vez lo dije un poco rápido porque sentía que el tiempo ya se me iba. ¿Hay más dudas? Ok, entonces le agradecemos de nuevo a Lalo. Y atrás hay que